tenemos la vocación de informar. Para estar informados, Ultimátum Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Vamos con el resumen informativo correspondiente a esta hora de la noche del viernes 19 de marzo del 2021 en Ultimátum Noticias. Hay varias cosas relevantes este día. Por ejemplo, estuvo la presentación hoy de todo el dispositivo de seguridad que va a haber en la frontera sur para contener las caravanas migrantes que se pudiesen organizar para tratar ingresar al país, y en un contexto en que el gobierno federal anunció el cierre de las actividades no esenciales vía terrestre en la frontera sur de México. Esa es una de las notas importantes. La otra es que la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó la resolución hecha por el Tribunal Estatal que dice que Carlos Morales Vázquez no es responsable de violación de política de género, de lo que se le había acusado desde hace varios meses. Esta resolución es políticamente muy importante y la vamos a platicar en un instante más, pero pues también le vamos a platicar de que hoy hubo cierres carreteros en 3 regiones del estado de Chiapas de parte de los trabajadores del Covach. Están buscando pues un diálogo con la dirección general de esa institución para resolver muchos problemas que están planteando, y hasta hace un rato no habían tenido respuesta. También hay una acusación de una mujer en contra del dirigente estatal del PRI, Rubén Suárez, por violencia en razón de género. Ya fue presentada la queja ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. Le comentaré también que el líder de los maestros de la sección 7 del CENTE, Pedro Gómez Bámaca, anuncia una caravana motorizada hacia la Ciudad de México. Van a ir a tratar de entrevistarse con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y entre otras cosas, se están adelantando ya las lluvias en algunas regiones del estado de Chiapas y ya están causando estragos. Esto pues es en el contexto de los frentes fríos. Son muchos frentes fríos que empiezan allá por el mes de noviembre y se van sucediendo unos con otros, a veces de manera espaciada, o a veces uno atrás de otro, o a veces uno encima de otro, estos fenómenos climáticos. Y el día de hoy pues hubo un fenómeno de esa naturaleza y se registraron fuertes lluvias en la zona de Mezcalapa. Bueno, de estos asuntos le voy a platicar en los próximos minutos en un breve pero sustancioso resumen de información. ¿Qué les parece si vamos primeramente con este asunto de la Sala Regional de Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ratificó la resolución del Tribunal de Chiapas que indica que Carlos Morales Vázquez no es responsable de violencia política de género, de lo cual había sido acusado por una regidora de Tuxtla Gutiérrez. El magistrado expositor de este tema, allá en la Sala Regional en Jalapa, Veracruz, recordó un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que indica que no todas las denuncias son necesariamente por violencia de género. Es decir, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación refiere que la particularidad de este tipo de violencia no siempre se encuentra motivada por el género. Vamos a escuchar el extracto de esta participación de este magistrado que explica claramente este concepto. Veamos. Y en este tipo de asuntos me parece oportuno destacar lo señalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el protocolo para juzgar con perspectiva de género. En esa herramienta jurídica, la Corte refiere que la particularidad de este tipo de violencia es que se encuentra motivada por el género, es decir, se ejerce contra mujeres por ser mujeres, contra hombres por ser hombres y contra personas de la diversidad sexual por ser personas de la diversidad sexual. En ese sentido, el máximo tribunal de nuestro país precisa que no todas las agresiones ejercidas contra las mujeres y las minorías sexuales son necesariamente violencia por razón de género. Lo que le da ese carácter es el hecho de basarse en el género como categoría relevante.
Ahora bien, en el proyecto que se somete a su consideración, después de realizar un análisis cuidadoso de las constancias que integran el expediente, se considera que las conductas atribuidas a un presidente municipal en el estado de Chiapas carecen justamente del elemento de género como categoría relevante. Bien, pues esa es una parte de esta exposición. Bueno, también dice que las manifestaciones del presidente municipal valoradas, o del entonces presidente municipal en funciones, Carlos Morales Vázquez, en el momento que se hizo esta denuncia, valoradas en el contexto en el que fueron emitidas, carecen del elemento de género, toda vez que esta categoría no aparece como un factor preponderante dentro del discurso. Escuchemos, también es muy importante este extracto en el contexto del que estamos refiriéndonos. En efecto, en primer lugar advierto que las manifestaciones del presidente municipal valoradas en el contexto en el que fueron emitidas carecen del elemento de género, toda vez que esta categoría no prevalece como factor preponderante dentro del discurso. Bueno, pues ahí están esos dos conceptos que fueron emitidos el día de hoy allá en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respecto de esta denuncia que había sido hecha originalmente ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, después se fue al Tribunal Electoral Estatal y después a la Sala Regional a la que nos estamos refiriendo en este momento. ¿Cuál es el significado de estas dos resoluciones? Bueno, pues estas dos actuaciones realizadas por estos dos tribunales indican que Carlos Morales Vázquez no tiene ningún impedimento legal para poder registrarse como aspirante a cualquier cargo de elección popular para los comicios del 6 de junio próximo. Es decir, está en libertad de poder participar. Ese es el significado final de esta resolución. Ahí la dejamos. Bien, pues seguimos con el asunto político. El día de hoy estuvo aquí en Tuxtla Gutiérrez el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda. Él vino a presidir unos trabajos que tiene este partido aquí en Chiapas, pero allí mismo aprovechó este dirigente nacional de Movimiento Ciudadano para decir que el doctor Francisco Rojas Toledo será el candidato a la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez para el próximo proceso electoral. Esto ya lo sabíamos de manera extraoficial, ya habíamos visto mensajes enviados desde todas partes, por ellos mismos, por el propio Paco Rojas, cuando aparece en las instalaciones ya de este partido, acuerpado por la dirigencia estatal y por los demás integrantes del Comité Estatal de Movimiento Ciudadano, pero bueno, solamente eran mensajes visuales, de hechos y todo, pero ahora lo está confirmando el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, que Francisco Rojas Toledo será el candidato de ese partido a la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez. Recordemos que este partido va solo, no tiene coalición con nadie. Clemente Castañeda dio a conocer formalmente que Francisco Rojas Toledo se une al proyecto político de Movimiento Ciudadano en la alcaldía de Tuxtla Gutiérrez. Dijo que ante la crisis económica, sanitaria y política que vive el país, se deben destinar todos los esfuerzos a construir un proyecto de nación con miras al futuro y cimentado desde los liderazgos locales y con esfuerzos comunitarios y colectivos. Ahí ya se queda también este dato. Poco a poco se van acomodando las canicas, se van acomodando las calabazas, como se dice en el argot coloquial, precisamente en el momento de que cada personaje va tomando su destino, cada aspirante va tomando el nombre del cargo al que busca representar, en este cargo para la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez. Y vamos al otro tema también muy importante. Ayer le adelantábamos que la Secretaría de Relaciones Exteriores a cargo de Marcelo Ebrard del gobierno federal anticipó desde ayer que a partir de hoy iban a cerrar la frontera sur que tiene colindancia con Guatemala y con Belice de manera directa
pero pues de manera indirecta conecta con todo Centroamérica, ¿verdad? Que iban a cerrar a partir de hoy la vía terrestre a las actividades no esenciales. Bueno, pues hoy se hizo el evento oficial aquí en la capital Tuxtla Gutiérrez, en el Parque Central. Estuvo presidido este evento por el gobernador Rutilio Escandón Cadenas y el comisionado nacional de Migración, Francisco Garduño Yáñez. Hicieron hoy el anuncio oficial de la implementación de medidas para la migración ordenada entre México, Guatemala y Belice. Por lo menos 2.500 elementos de diferentes corporaciones, como el Instituto Nacional de Migración, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, DIF, Secretaría de Seguridad Ciudadana y de Derechos Humanos, fueron desplegados en el marco de la presentación de los agrupamientos organizados, equipados y adiestrados para el rescate humanitario, se dijo hoy en este evento. Pero vamos con mi compañera Janet Rojas, nos tiene más detalles de este hecho. Comento que en la presentación de los agrupamientos organizados, equipados y adiestrados para el rescate humanitario, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas resaltó que su gobierno respalda la política migratoria que emprende el Instituto Nacional de Migración del Gobierno de México para salvaguardar la estabilidad y seguridad nacional. Es momento de cuidar la vida, la seguridad y la salud. Seguridad pública, derechos humanos, protección civil, la Secretaría de Salud, el DIF y todas las fiscalías del Estado también están sumadas con la Federación, con todas las autoridades para el bienestar de las chiapanecas y de los chiapanecos y de nuestra querida nación. Vamos a coadyuvar con nuestra querida nación, con México y con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. No tengan ustedes ninguna duda. Vamos a estar muy pendientes de la defensa de la soberanía nacional y del cuidado de los derechos humanos de nuestros hermanos migrantes. Por su parte, el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, resaltó que se trabaja para mantener una migración ordenada y segura con base en la política humanista del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, brindando protección especialmente a los grupos vulnerables como son menores de edad y mujeres. Hasta aquí la información, me despido de ti y del auditorio. Pues como a toda acción hay una reacción, ya hubo una reacción el día de hoy entre los habitantes de la zona fronteriza de México con Guatemala y con Belice. Recordemos que las principales actividades que hay en esa franja fronteriza, pues es la actividad comercial que se da. Muchos guatemaltecos vienen a territorio mexicano a realizar sus compras de pues diversos artículos que a ellos les convienen comprarlos aquí y no allá en Guatemala, o al revés, algunos mexicanos se van hacia allá para comprar cosas que son más baratas. Bueno, pues ese intercambio comercial es muy intenso entre la gente que vive ahí, ya se convirtieron, después de tantos años de estar así, se convirtieron en comerciantes en pequeño, ¿no? O a mediana escala, pero de eso viven. Bueno, pues hoy ya reaccionaron, dijeron que la decisión del gobierno federal mexicano de cerrar el paso terrestre en actividades no esenciales en la frontera sur del país afectará a todas las personas que se dedican al comercio y a los trabajadores de la región. Mauricio González Aguilar, comerciante ubicado a unos 50 metros de la aduana del Paso en Suchiate, informó que los pequeños empresarios de esa zona dependen en 90% de toda la actividad comercial entre México y Guatemala. Bueno, pues los principales argumentos del gobierno federal de cerrar el paso terrestre en esta parte de la República Mexicana, pues es para prevenir contagios del COVID-19, ¿no? Pero también sabemos, se entiende, se comprende por todo lo que se ve, de que es también para frenar las caravanas de migrantes que a veces se organizan para ingresar a territorio mexicano. Y también obedece pues a peticiones del gobierno de Estados Unidos encabezado por Joe Biden, de que el gobierno mexicano pues frene el paso de migrantes hacia los Estados Unidos. Entonces, pues a eso se debe en gran medida estas acciones que está implementando ya
el gobierno federal. También le quiero comentar que van a utilizar varios mecanismos, por ejemplo los drones, estos avioncitos no tripulados, que van a estar supervisando toda la franja fronteriza, incluso con visión nocturna, para detectar en qué parte de la frontera están tratando de ingresar grupos de migrantes de manera ilegal a territorio mexicano. Eso quiere decir que el gobierno mexicano pues está tomando muy en serio esta actividad, la cual pues no se hacía en el pasado, ¿verdad? En el pasado siempre se ha hablado de una frontera porosa, que tiene poros por donde pueden pasar los migrantes. Hay algunos lugares deshabitados, ¿no? En donde pues los migrantes encuentran un paso seguro para que no los detengan las autoridades mexicanas. Pues también hay otros lugares muy visibles como en Suchiate, en donde a la vista de todos cruzan de allá hacia acá y no hay quien los detenga, pero ahora todo parece indicar que va en serio. A eso se refería esta información del día de hoy. Bueno, pues esa fue la queja que hubo precisamente de los que dicen que van a ser afectados por esta medida. En otro orden de ideas, el SUICOBACH, el Sindicato Único de Trabajadores del COBACH, cumplió con su amenaza de realizar bloqueos en 3 regiones del estado de Chiapas. En 3 regiones del estado de Chiapas estuvieron realizando bloqueos en la caseta de cobro de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, en la zona fronteriza allá por Comitán y en la zona Costa Soconusco, allá por Tapachula, ¿verdad? En entrevista el día de hoy, Abraham Gedeón Molina, vocero del movimiento sindical de SUICOBACH, confirmó que los cierres carreteros ocurrieron tal y como lo tenían previsto en 3 puntos, en la costa Soconusco, fronteriza, Comitán y Tuxtla San Cristóbal de las Casas. Hasta la tarde de este viernes, las autoridades del COBACH, encabezadas por Nancy Leticia Hernández Reyes, no habían dado respuesta a las peticiones de diálogo de los sindicalizados que estaban realizando estas manifestaciones. Les recordamos que todos los alumnos del COBACH no están recibiendo asesorías en este momento desde hace más de 3 semanas, porque se declararon en paro de actividades todos los trabajadores del COBACH, todos los maestros del COBACH en todo el estado de Chiapas. De 3 a 4 semanas llevan ya en paro. Este fue el segundo día de manifestaciones, el primero fue ayer, lo hicieron aquí en Tuxtla Gutiérrez o en los días recientes, y hoy hubo estos cierres carreteros como una medida de ir endureciendo cada vez más sus acciones para que puedan ser escuchados. Y le decía yo, hasta hace un rato no habían encontrado respuesta en la Dirección General del COBACH. Y bien, pues vamos a otros asuntos. El actual presidente estatal del PRI, Rubén Suart Esquinca, fue denunciado por presunta violencia en razón de género ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, el IEPC. De acuerdo con la información obtenida por Ultimátum y mi compañero Silvano Bautista, en este caso la agraviada es Jenny Rubí Urbina Castro, quien en su calidad de militante del PRI denunció presuntas irregularidades por las cuales no pudo ser ella candidata a la alcaldía de Soyaló. Entrevistada al respecto, dejó en claro que no está pidiendo nada que no le corresponda por derecho y aseguró que no pretende perjudicar a su partido, pero sí exige que se le respeten sus derechos como militante y como mujer. Para que alguien sea candidato o candidata a un puesto de elección popular, en este caso del PRI, pues debe cumplir con ciertos requisitos. Ella dice que cumplió con todos, incluso con la presentación de un examen que se les hace. Le dijeron que a nivel estatal había pasado ese examen, pero las instancias nacionales de ese partido le dijeron que lo había reprobado. Entonces ya hizo pues dos denuncias, 2 quejas. Impugnó el resultado de ese examen, que allá en México le dicen que no aprobó, lo impugnó ya por las vías legales que tiene el partido, y por el otro lado presentó una queja ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana en contra del dirigente estatal del PRI, Rubén Suart Esquinca, por presunta violencia política en razón de género. Ahí la dejamos.
Bueno, en el asunto de los maestros, Pedro Gómez Vámaca, dirigente de la sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación del CENTE, informó que los maestros están analizando la posibilidad de regreso a clases presenciales, pero que en todo caso eso debería hacerse cuando las circunstancias estén dadas. Y una de esas circunstancias, mencionó él, de que se revisen que las escuelas, todas las escuelas tengan servicio, suministro de agua potable, por ejemplo, pero supongo yo que deben haber otras circunstancias que deben cumplirse para que se regrese a clases presenciales. Ya se ha venido haciendo, y supongo que lo van a exigir los maestros de Chiapas, de que el gobierno federal vacune a los maestros antes de que vayan a los salones a clases presenciales. Ya lo están haciendo en otras entidades como en Campeche y suponemos que también va a suceder así. Bueno, lo que dio a entender Pedro Gómez Vámaca es que no se oponen a regresar a clases presenciales nada más por oponerse, simplemente están pidiendo que haya las circunstancias adecuadas para que puedan regresar. Eso por un lado. Por el otro, anunció que varios de sus agremiados realizarán una caravana motorizada hacia la Ciudad de México, la cual partirá el próximo lunes 22 de marzo desde Tuxtla Gutiérrez y buscará que se restablezca la mesa de diálogo directamente con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a escuchar algo que dijo Pedro Gómez Vámaca en este sentido. Vemos lo que están diciendo de deserción escolar. Deserción escolar, que es un fenómeno que no se da solo en pandemia. Por la crisis económica siempre ha habido deserción escolar. Se extrañan los padres de familias de pueblos por ir buscando mejores condiciones de trabajo, pero se está observando con más acentuación por esta enfermedad. Muchos dicen que puede ser considerado un ciclo que ustedes lo creen así, porque no se van a hacer para ellos es muy complicado y por lo menos los niños ya han llegado a la escuela. Bueno, el ciclo escolar como tal tiene sus variantes y sus niveles en donde se desenvuelve el proceso de aprendizaje, desde las comunidades más alejadas, más marginadas, al medio urbano. Yo diría que no es que se pierda el ciclo escolar. Estoy consciente que la tecnología no ayuda en algunos lugares y es ahí donde estamos diciendo, si esta tercera oleada, como están anunciando en Francia, en España, en Italia, se da en lo inmediato, estamos obligados como trabajadores, después de ya de 2 experiencias acá, la primera etapa y esta segunda etapa nos ha dejado no solo los muertos, no solo el llanto, luto en los hogares, sino la obligación de buscar las herramientas. Si el patrón no nos lo da, tenemos que hacerlo nosotros y buscar que eso no suceda. O sea, el rescate del ciclo escolar es una obligación de los maestros de la CENTE. Bien, pues esto es lo que dice el dirigente de la sección 7 del Magisterio en Chiapas. Y ya para terminar, pues le decía yo, se están adelantando las lluvias en algunas partes de la República Mexicana, concretamente en la región de Mezcalapa. El Frente Frío número 43, que registró intensas lluvias en los últimos días en esa región de Chiapas, dejó caminos colapsados y daños en el sistema de agua potable en el municipio de Tecpatán. Autoridades informaron que uno de los tramos más afectados fue el camino que conecta la cabecera municipal con la Ribera San Pablo, en cuyo sitio tuvieron que hacer uso de maquinaria pesada para poder retirar material pétreo derivado de los derrumbes registrados en ese punto. También se reportaron caídas de árboles y deslaves que obstaculizaron algunos caminos. Pues con esto terminamos este resumen de noticias, de Ultimátum Noticias, correspondiente a este viernes. Muchísimas gracias por su preferencia, que tengan un bonito fin de semana. Nos estaremos encontrando aquí el próximo lunes. Hasta entonces. Tenemos la vocación de informar. Para estar informados,
Ultimátum Noticias.